Muy buenos días, niños. Hoy jueves vamos a continuar con el avance de nuestros temas de la materia de ciencias sociales. Nuestro tema de hoy titula El dominio inca en el territorio hoy boliviano. Entonces, nuestro tema anterior era el surgimiento de Tahuantinsuyo. Entonces, vamos a continuar hablando sobre Tahuantinsuyo, que es lo mismo que el imperio inca. Este imperio fue uno de los más grandes porque ha crecido hasta el territorio boliviano, llegando hasta el oriente. Entonces, les voy a explicar un poquito acerca del surgimiento y todo ello. Este pueblo llegó a ocupar el espacio de la cultura tiwanaku, o sea que estaba ubicado alrededor de lago Titicaca, entre otros países, y también parte de Bolivia, gran parte de Bolivia. Entonces su organización social estaba basada en una estructura jerárquica. A la cabeza estaba el inca, quien era el gobernante de toda la población, Ahí vemos claramente en la imagen cómo es que era atendido, de qué privilegios gozaba el inca. El inca era como el rey. Más abajo estaba el auqui y los panacas reales. El auqui era el hijo del inca. Los panacas reales eran la primera generación de cada panaca. Entonces, más abajo estaba la nobleza. Y en la nobleza estaban los miembros de las panacas y la nobleza de privilegio. Nobleza de sangre le llamaban porque estaban ahí todos los que eran familiares de sangre. Y nobleza de privilegio eran personas que se destacaban por su servicio, por su trabajo o porque eran jefes de otros pueblitos más pequeños. Y el último, que era el pueblo, estaba el Hatun Runa, Mitimaes y Yanaconas. En Hatun Runa era el pueblo en general, y en los Mitimaes eran grupos que eran trasladados, grupos de personas que eran trasladados a diferentes lugares, con nuevas costumbres y creencias. Y los Yanaconas eran servidores del Inca y del imperio. Entonces se podría decir que eran los esclavos, porque esos eran servidores del Inca, del rey. Entonces esta cultura también tenía una organización económica. Estos adquirieron las mismas técnicas de cultivo que los tiwanacotas. Entonces, y algunas costumbres también, como llegaron a ocupar el espacio de los tiwanacos, entonces aprendieron a hacer las cosas que ellos hacían y cómo producir su propio alimento. Se dedicaban al tejido, a la crianza de animales, de alpacas, de ovejas, a la cosecha de papa, etc. Entonces ahí podemos ver algunas imágenes de la cultura inca. Luego, posteriormente, también les puedo explicar que al ser una cultura, un imperio muy grande, ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de los años. Es decir, que han ido cambiando de incas, o sea, de rey. Han cambiado como 12 veces. 12 veces. Y hasta que al final estos dos supuestamente hermanos, Huáscar y Atahualpa, pelearon el poder, pero quien estaba al mando de todo lo que les voy a comentar enseguida es Huáscar. Huáscar está al mando y Atahualpa era como su mano derecha, como el vicepresidente. Huáscar como el presidente y Atahualpa como el vice. Luego llegó a haber diferentes problemas
ya tuvieron dificultades. Atahualpa sentía mucha envidia de Huáscar, ya de su gobierno, se podría decir, de su mandato. Él quería hacer todo lo que él hacía, ¿no? Entonces había cierta envidia. Entonces empezó a haber rivalidad entre ellos, ¿no? Hasta que Atahualpa lo que hizo fue agarrar un grupo de personas y querer matarlo o capturarlo, en todo caso, a Huáscar, ¿ya? Pero lo que hizo fue lo siguiente. Atahualpa agarró a Huáscar, lo tuvo prisionero y delante de él mató a toda su descendencia, o sea, a todos sus hijos, ¿no? Bueno, le tenía mucha envidia en realidad. Hasta que Atahualpa se podría decir que quedó en el poder, ¿ya? Entonces Huáscar se hizo a un lado, pero seguía trabajando por el imperio, ¿ya? Entonces ahora lo tenemos como gobernante Atahualpa, ¿ya? Luego, entonces, ya como Atahualpa estaba en el poder, se hizo cargo de las diferentes conquistas. Ellos seguían avanzando, seguía creciendo este imperio. Ya como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se fue extendiendo hasta Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, parte de Argentina, ¿no? Entonces fue creciendo aún más, ¿no? Ha llegado hasta Bolivia, ha ocupado Tiwanaku, ya tenía un hermoso lugar que es todavía, es ahora un centro cultural, el Machu Picchu, ¿ya? Y como les decía, que ha llegado hasta el oriente, han llegado ellos a ocupar lugares como en Samaipata, ¿no? Samaipata, donde estaban ubicados los guaraníes. Ya, eso vamos a ver enseguida. Ya, entonces Atahualpa, con un grupo de personas, ya incluyendo Huáscar, se van, ¿no?, a explorar estos territorios. Van queriendo, digamos, adueñarse de todos esos lugares, ¿no?, del oriente. Entonces llega él al lugar de Samaipata, ya con toda su gente, y adquiere ahí algunas costumbres de ellos, ¿no? Entonces se cree que él ese entonces estaba gobernando el jefe Grigotá, ¿ya? Del pueblito de los guaraníes, ¿ya? Entonces se cree dos cosas. Uno, que ellos entraron por la fuerza, haciendo guerra, peleas, y empezaron a convivir guaraníes con los incas, ¿no? Y la otra es que hicieron un trato con el jefe Grigotá. Atahualpa hizo un trato y civilizadamente entraron a convivir, y obviamente al convivir ellos adquirieron ciertas costumbres, aprendieron a hacer cosas que ellos no sabían hacer, ¿no? Entonces, entre otras actividades económicas, ¿ya? Empezaron a trabajar todos por la comunidad, ¿ya? Incas y guaraníes. Bien, entonces posteriormente, después de la convivencia pacífica que había entre guaraníes e incas, surgió cierta rivalidad nuevamente entre Huáscar y Atahualpa, lo que provocó una guerra civil entre ambos. Y bueno, ahí también estaban metidos los chané, ¿no?, que sinceramente no sabían ellos a quién apoyar, ¿no? Pero lo que pasó fue que Atahualpa capturó a Huáscar, lo torturaron, lo maltrataron, lo golpearon, hasta que finalmente lo mataron. Y aprovechando esa situación, los españoles ingresaron al lugar donde estaban ellos, y se armó una guerra, matanza, ya,
muchos de los guaraníes lograron escapar del lugar porque estaban situados en Samaipata, ¿no? Entonces muchos de ellos llegaron a escapar, y Atahualpa posteriormente también fue asesinado, ¿no? Los guaraníes llegaron a huir algunos del lugar, ¿no? Entonces este era un grupo nómada, se podía decir, era un pueblo nómada que migraban, iban de un lugar a otro, ¿no? Entonces se fueron a diferentes lugares. Utilizaron 3 rutas principales: Paraná, Paraguay, el Alto Paraguay y la costa de Brasil. Entonces utilizaron esas 3 rutas principales, y en el camino lograron establecerse en un lugar donde estaban ubicados los chané. Estos adquirieron sus costumbres, convivieron pacíficamente, se dedicaban a la caza, y también el trabajo era colectivo, ¿no? Un grupo de personas se encargaba de construir las viviendas, también llamadas malocas, donde podían habitar hasta 250 familias, ¿ya?, que tengan parentesco, ¿no? Entonces lo que hacían era trabajar, y así fue creciendo, ¿no?, los pueblos, el pueblo donde llegaron a habitar los guaraníes, ¿ya? Bueno, este es un tema en realidad donde los incas llegaron a las tierras bajas, no llegaron a habitar esos lugares. Muchas gracias, niños, por su atención. Espero que les haya gustado el tema, un poco de la historia de los incas, cómo llegaron a habitar, ¿no?, hasta el lugar del oriente, hasta el fuerte de Samaipata, llegaron a habitar, y hubiera seguido creciendo, ¿no?, si es que no hubiera habido dificultades entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Pero también surgió la llegada de los españoles. Bien, muchas gracias, niños, por su atención.